Traducida a casi todos los idiomas, con millones de libros vendidos, es sin duda la escritora latinoamericana más exitosa del mundo. Está en Buenos Aires para presentar su última novela y nos va a hablar de los momentos de su vida más importantes, de su vasta obra, de la muerte de su hija, del exilio. Hoy en Dímelo Tú, desde el Hotel Alvear, la señora Isabel Allende. Bueno, bienvenida Isabel Allende, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Dímelo Tú. Gracias por invitarme. Es un programa en el que tratamos de que ustedes nos digan, por eso se llama Dímelo Tú, ¿no? Que nos digan un poco cómo han inventado su vida, cómo han podido ir detrás de sus deseos y nosotros te consideramos una mujer que ha sido realmente muy valiente y que ha tomado decisiones y las ha podido llevar a cabo, ¿es así, no? Yo creo que la vida uno lo pone en circunstancias y uno no los tenía planeado y te lleva por caminos. Las cosas realmente importantes que han pasado en mi vida, Mariana, han sido completamente fuera de mi control. Las cosas que determinaron el camino a seguir. Por ejemplo, el hecho de que mi padre me abandonara cuando yo era muy pequeña y me criara con mis abuelos. El golpe militar de Chile, la muerte de mi hija, haber encontrado a Willy, mi marido americano. Yo creo que en algún momento de mi vida tenía un plan o una idea de cómo iba a ser mi vida, que era un poco como las vidas que uno veía alrededor. Y pasaron cosas fuera de mi control que me obligaron a cambiar de dirección. ¿Totalmente? ¿O hay cosas de ese plan que se cumplieron o que llevaste a cabo de todas maneras? No, ninguna. No. Ninguna. Qué increíble, ¿no? Y dentro de esas... O sea, no hay que hacer planes. No, nada, yo no hago planes. Eso de cambiar de dirección, yo creo que lo que hay que hacer es no tener miedo. La gente tiene miedo y se aferra al plan original. Y si no resulta, te quedas trancado en un lugar. Y te frustras. Claro. Quiero tomar a los 3 añitos cuando tus padres se separaron y me contabas recién que tu padre te abandonó, o sea, dejaste de ver a tu padre y te fuiste de Perú, que es en realidad tu ciudad natal, a Chile con tu madre. ¿Cómo fue, no sé si te lo recordás, pero cómo vivió tu familia o cómo vienen esos cuentos de desarraigo de tu padre y de tu ciudad donde habías nacido? Mira, nací en Lima porque mis padres eran diplomáticos en Lima, así que de todas maneras mi nacionalidad era chilena y iba a volver a Chile tarde o temprano. Además era tan chica que yo no me acuerdo de los detalles. Me acuerdo que llegué a la casa de mis abuelos y que al poco tiempo murió mi abuela, que era la luz de esa casa. Y entró la casa en duelo. Mi abuelo se vistió entero de negro, pintó la mitad de los muebles negros, no había fiestas, no había música, no había flores, no había postre. Era una cosa austera de duelo, que duró muchos años. Perfecta infancia para un escritor. Claro. Perfecta. Porque una infancia feliz no sirve para nada. Y yo vivía en el sótano de la casa leyendo libros prohibidos seguramente, bastante sola porque era la única niña. Mi mamá y yo éramos las únicas mujeres de la casa. El resto eran unos tíos solteros, mi abuelo viudo, y una casa sombría. De eso me acuerdo. Ahora, de mi padre, nada, porque mi mamá destruyó todas las fotografías, no lo volvieron a mencionar nunca más, y si uno preguntaba, mi mamá se enfermaba. Entonces no... ¿No lo viste más a tu padre? Nunca. Lo vi en la morgue para reconocer un cadáver una sola vez, pero yo ya era grande. Tenía 28 años, 26 años. Isabel, todos esos movimientos de tu vida, ¿no? Esos cambios, como vos decías recién, son material para tu literatura. Por ejemplo, me hablabas de tu abuelo. Tu abuelo es el abuelo de la Casa de los Espíritus. Claro, es pero el que retratás pero mucha mejor persona que el de la Casa de los Espíritus. Ah, sí, sí. El de la Casa de los Espíritus era un tipo, casi un villano. Las palabras, hablabas del lenguaje de las palabras y de la importancia que tienen, porque poner en palabras hace que uno realmente entienda qué es lo que está sucediendo. ¿Crees que hay una manipulación del lenguaje? Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, en Chile nunca se dijo tortura, se hablaba de apremios ilegítimos. En Estados Unidos no se dice tortura tampoco, se dice enhanced interrogation. ¿Qué significa enhanced interrogation? Y como eso todo. Y ahora con esta cuestión de lo políticamente correcto, en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas palabras que tú ya no puedes decir.
Entonces, buscas un eufemismo para decir lo mismo, que yo encuentro que a veces es más, insulta más casi. Y la manipulación del lenguaje, sobre todo en los regímenes autoritarios, es la forma de controlar la opinión pública. Cuando tú acusas a alguien de terrorista, nadie pregunta en qué consiste el terrorismo que está haciendo esta persona. ¿Y no será usted el terrorista que está tirando bombas allá? Nadie pregunta. Ya, terrorista y se acabó. Estoy leyendo un libro fantástico de Barbara Kingsolver, en que la mitad del libro son los juicios de McCarthy contra los anticomunistas, supuestamente anticomunistas en los Estados Unidos en los años 50, 60. Y la manipulación del lenguaje y de los interrogatorios podrían haber sido de la DINA chilena en tiempos de Pinochet. Igual, eso pasa igual en todas partes. Cuanto menos educación hay además acerca del lenguaje, cuanto menos los chicos pueden hablar con las propias palabras, cada vez van a tener menos dominio sobre la historia de su país y de la política de su país también, ¿no es cierto? En parte sí, pero yo creo que los chicos de hoy tienen más acceso a la información del que tenía yo cuando yo era chica. Mis nietos, cualquier duda que haya, se van al internet, aprietan 4 teclas y ya saben lo que pasó. Saben todo. Es verdad eso. Es muy difícil. Pasa que también tienen que tener la educación para poder discriminarlo, ¿no? Qué es lo bueno y qué es lo malo de esa web y de ese internet. Bueno, eso es en todo caso. Eso es en todo caso. ¿Vos crees que estas nuevas tecnologías entonces le han hecho bien al lenguaje, le han hecho bien a la literatura, por ejemplo? Le han hecho bien a la cabeza. Yo creo que el lenguaje se ha achicado, se ha minimizado, se ha resumido. Mi nieta, que tiene 16 años, usa el text messaging con un solo dedo, sin mirar, adentro del bolsón, así, está en la clase con los ojos vidriosos, mandándole mensajes al pololo con un solo dedo, sin ni mirar. Entonces, esa tecnología me parece fantástica, la posibilidad de comunicarse y de estar informado. Claro que el lenguaje se ha achicado, porque en contraste con esos mensajes que yo recibo de mi nieta, están las cartas de mi mamá, que vienen de Chile escritas a mano, 8 páginas con letra de monja y tinta, sin un solo borrón, sin una raya, Qué bárbaro. En perfecto español, sin una falta de ortografía y en un lenguaje poético. Eso se terminó. Bueno, ahí de ahí tenés una herencia entonces, ¿no? De la palabra. Tu madre, si escribe esas cartas, te ha enseñado a hablar y a manejar las palabras de una manera especial. Yo creo que sí, que estaba en la familia eso, y mi mamá lo ha mantenido. Mi mamá, por supuesto, usa la internet también, me manda mensajes urgentes para que le compre cosas, pero cuando se trata de contar algo, lo cuenta bellamente.